Bienvenidos a esta entrega informativa. Damos la bienvenida al abogado constitucionalista, el doctor José Antonio Rivera, a quien damos la bienvenida en esta oportunidad a nuestro periódico digital y nuestras redes sociales. Bienvenido, doctor. Para mí, como siempre, un placer estar en los tiempos digitales y a la orden. Doctor, en breve, de que en pocos días, el domingo, se va a realizar las elecciones judiciales después de un camino un tanto pedregoso, un tanto complicado. Bueno, son elecciones que debían realizarse el 2023, pero estamos acá en esta recta final y de acuerdo a su experiencia, tanto en el ámbito constitucional, en el ámbito del derecho y también como jurista independiente, doctor, ¿cómo proyecta estas elecciones judiciales 2023? Bueno, como usted lo dijo, Tatiana, se trata de un proceso tortuoso, de unas elecciones antecedidas por un procedimiento de selección de candidatas y candidatos lleno de obstáculos impuestos en parte por postulantes a ser seleccionados como candidatos, pero con un rol, diría, poco afortunado, inconstitucional de la jurisdicción constitucional en el marco de un uso abusivo, desmedido de la acción de amparo constitucional y unas decisiones adoptadas tanto por los jueces y tribunales de garantías constitucionales, y cuando más por el Tribunal Constitucional, con un desbordamiento del ámbito de sus competencias, infringiendo la Constitución. Digo desbordamiento porque, por ejemplo, esta sentencia que declara desiertas las convocatorias a elecciones de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional en 5 departamentos y para magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en 2 departamentos, sale del ámbito de las competencias del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se trataba de acciones de amparo donde hay una denuncia de vulneración concreta de derechos del actor y el efecto de la sentencia tiene que ser interpartes que beneficie a la parte que ha presentado. Según el tribunal, se vulneró los derechos del accionante al no incluirle en la lista. Entonces, lo que correspondía es que el tribunal conceda la tutela, ordene que se lo incorpore en la lista de candidatos y de ninguna manera tenía competencia alguna para declarar desierta la convocatoria, pero además en departamentos que no eran objeto de la problemática analizada en el amparo, como son el caso de Cochabamba, el caso de Tarija o de Santa Cruz. Entonces, hemos presenciado un procedimiento de selección de candidatos lleno de obstáculos, lleno de decisiones que infringen la Constitución, pero que detrás de todo eso había y hay una intencionalidad de mantenerse en el cargo con un cálculo de que en el Tribunal Constitucional serán una mayoría, porque son 5 de 9, y seguir conduciendo y manejando ese tribunal como un órgano político para intervenir en el ejercicio del poder. Pese a ello, sin embargo, se van a realizar unas elecciones todavía con un margen de sombras de duda, porque están en camino algunas acciones, no tengo última información sobre si se han resuelto o no. Leía en la prensa la convocatoria al voto nulo por parte de CONADE con la denuncia de que el padrón no fue debidamente saneado. Y es en ese contexto que las bolivianas y los bolivianos vamos a concurrir el domingo para emitir el voto, ya sea un voto útil dirigiendo a un candidato, una candidata, o el voto nulo o el voto blanco. Pero concurrimos a unas elecciones, primero con la constatación de que no es el mejor mecanismo para seleccionar y designar las altas autoridades de los tribunales, máximos tribunales de justicia del Estado. Esto ha quedado evidenciado con las 2 experiencias anteriores y esta. Segundo, vamos a concurrir ciudadanos y ciudadanas un poco a ciegas. Lo pongo entre comillas la frase, porque por un lado, debido a la prohibición establecida
en la Constitución y la Ley 026 una prohibición que va contra la naturaleza y los principios de una democracia representativa que se caracteriza porque precisamente las y los ciudadanos debemos elegir a nuestros mandatarios y representantes en elecciones libres, pluralistas, ampliamente informadas e igualitarias. Acá no hay información porque se prohíbe la campaña. Y segundo, porque también el organismo electoral no ha cumplido fielmente y a cabalidad con la obligación de difundir masivamente la información sobre la trayectoria personal y profesional de las y los candidatos. No ha extremado esfuerzos, no ha tomado iniciativas para generar foros, debates entre candidatos, donde podamos los ciudadanos y ciudadanas conocer la posición de estos candidatos respecto a temas cruciales en el orden del Estado constitucional de derecho, en el orden jurídico. No ha generado información suficiente sobre la trayectoria personal, más allá de lo profesional. No ha generado una suficiente información sobre la trayectoria profesional. Anoche en un programa, No Mentirás, el exministro denunciaba que hay muchos títulos falsificados, porque hay postulantes que han presentado títulos de doctorado y postdoctorado que en Bolivia todavía no se otorgan, pero que han presentado. Entonces, estamos concurriendo en ese mar y muchos ciudadanos sin conocer a los candidatos. Yo estoy recibiendo muchos correos electrónicos o mensajes por WhatsApp que me piden que les oriente por quién votar, que les informe quiénes serían unos candidatos idóneos en quienes confiar. Entonces, es en ese contexto que estamos concurriendo al acto electoral de este domingo. Doctor, las anteriores versiones ha habido un voto significativo por el nulo y por el blanco, ¿no? Y las quejas de de los ciudadanos eran las mismas, ¿no? Desconocemos los cargos, no conocemos a los candidatos, pero en esta oportunidad, doctor, se suma a lo que ya adelantó, que las elecciones van a ser parceladas o parciales, porque en mi departamento sí va a haber estos candidatos, en mi departamento no. Por ejemplo, aquí en Cochabamba no tenemos candidatos para el constitucional y así en otras ciudades, pero es como una fórmula compleja de entender. En este marco, ¿cree que se repite esta tendencia del nulo y el blanco, doctor? Yo estoy viendo en muchas plataformas digitales, grupos de WhatsApp, mensajes en Facebook, en las redes sociales, que hay un sector de la población que está planteando la abstención de no concurrir a las elecciones. Otro grupo está planteando el voto nulo. Debo decirle, querida Tatiana, que mi posición en las dos elecciones anteriores, una posición pública, fue de rechazo al sistema y de una campaña por el voto nulo. Pero hoy examinando los resultados de aquello. En primer lugar, efectivamente se obtuvo una mayoría aplastante de votos nulos sumados a blancos, de Sí. 64 en las elecciones de 2011, 68 en las elecciones del 2017. Pero como la ley 026 no establece un quórum electoral, es decir, un mínimo de votos válidos para que se considere legal la elección, sino establece un sistema de mayoría relativa o simple mayoría de votos, entonces de nada ha servido esta voluntad ciudadana de rechazo con votos nulos y blancos, porque al final del camino, con el voto consigna de quienes pretendían poner en esos cargos, han ingresado a ejercer el cargo candidatas y candidatos que tenían el 1% de votación y han ejercido el cargo sin los suficientes merecimientos y la prueba de ello es el desastre judicial en que nos encontramos. Más evidencias, ahí tenemos. Entonces, personalmente, no otros, personalmente como José Antonio Rivera, reflexiono y digo, ¿de qué sirve que siga repitiendo el voto nulo y haga el juego a quienes quieren seguir cooptando estos cargos y que con el 1% van a colocar a esos cargos a personas que no reúnen las mínimas condiciones?
reviso la lista y es posible encontrar candidatas y candidatos que, si bien no son los óptimos, pero reúnen mínimas condiciones que me abrigan una esperanza. Por lo tanto, personalmente, lo digo públicamente, yo emitiré un voto válido, un voto útil. Claro. Posiblemente no logre mi ideal de tener al magistrado, pero yo sí no desperdiciaré en esta ocasión mi voto, emitiré un voto útil por la o el candidato que de alguna manera reúne las mínimas condiciones y estoy seguro, o por lo menos abrigo la esperanza, que desde adentro puedan sumarse a las iniciativas ciudadanas de impulsar un proceso de transformación estructural. Sin embargo, yo no terminaría mi intervención con solamente emitir el voto útil, sino paralelamente convocar a la ciudadanía que iniciemos una acción sistemática de exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en enero inicie el procedimiento de selección de candidatos y candidatas para el Tribunal Constitucional en los 5 departamentos donde no habrá elecciones y para el Tribunal Supremo de Justicia en los 2 departamentos donde habrá elecciones. Segundo, además, dentro de esa exigencia, se exija también, valga la redundancia, a los parlamentarios que instauren las acciones penales correspondientes en contra de estos magistrados autoprorrogados que han emitido sentencias infringiendo la Constitución, debilitando la institucionalidad democrática. Exigir al Ministerio Público que de oficio pueda abrir las acciones porque al estar autoprorrogados inconstitucionalmente ya no están alcanzados por el fuero constitucional del juicio de responsabilidades. Deberían ser enjuiciados como cualquier otro ciudadano común en la jurisdicción ordinaria. Y es eso lo que los ciudadanos debemos exigir, no quedarnos en la posición pasiva como la que estamos haciendo hasta hoy, de soportar cerrando los ojos los golpes duros que nos están asestando en esta coyuntura de una crisis judicial extrema con decisiones arbitrarias, decisiones contrarias a la Constitución, contrarias a la ley. Es una pena, yo tengo que decir que el pasado año iniciamos una cruzada nacional en la esperanza de que todas las personas que son víctimas de este desastre judicial se sumaran. Lamentablemente no terminamos en el puerto final, la exigencia es muy grande de 1.500.000 firmas y nos quedamos con 833.000 firmas, de manera que nos quedamos en el camino en esta iniciativa de transformar el sistema judicial. Pero nunca es tarde, creo que se aprende de ello y a partir de esa experiencia dolorosa, creo que hoy debemos iniciar una acción sistemática, una acción ciudadana para recuperar el sistema judicial, el Tribunal Constitucional del secuestro político en el que se encuentra acá. Doctora, mencionó aspectos muy importantes, pero mire, me quedo con esto de que el voto debe ser informado y que en esta oportunidad hay algo que es antidemocrático, el hecho de limitar las campañas de los candidatos, que se pueda difundir sus méritos, sus cualidades, sus virtudes, etcétera. Y justamente va ahí mi última pregunta, que se han registrado bastantes denuncias para inhabilitación de candidatos porque algunos terceros, afines, etcétera, han realizado ciertas campañas a través de las redes sociales. Entonces, esto me parecería que es más bien un llamado para que a futuro pues, se modifique esta parte, ¿no? de la ley 026. Definitivamente, Tatiana, creo que todos hemos sido testigos de cómo en redes sociales, principalmente en Facebook y en últimos días en WhatsApp, me han llegado mensajes pidiéndome el voto, lo cual está prohibido que el candidato directamente pida el voto o terceras personas pidan. Lo que puede hacer el candidato es expresar públicamente su posición en torno a temas cruciales del ámbito jurídico, por decir, cuál es su posición sobre la eutanasia, cuál es su posición sobre el Estado constitucional de Derecho, sobre la religión, temas que importan a la sociedad en su conjunto, este tema del aborto, ¿no? Son temas en los que los ciudadanos quisiéramos saber qué posición tienen los que van a ser Claro. autoridades.
Eso permite la ley. Ahora, obviamente en el fondo, si se quiere elegir por voto, se tiene que permitir hacer la campaña. Pero no se permite precisamente porque han querido forzar la figura de la elección. Cuando se los dijimos personalmente, yo libré mucho debate en la Asamblea Constituyente cuando me contrataron Naciones Unidas como asesor de la Comisión de Justicia, que no es el mejor camino la elección por voto porque tendrían que hacer campaña. La campaña tiene un costo económico, entonces los candidatos recaudan dinero de aportes y quienes han aportado luego piden la devolución del favor, entonces el magistrado pierde su independencia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a prohibir la campaña, pero prohibir la campaña es llevarnos a los ciudadanos a ciegas a votar. Ahora, si hay que cambiar esto, es necesario cambiar la Constitución. Entonces, si vamos a cambiar la Constitución, de una vez cambiemos. Modifiquemos radicalmente este sistema de designación por voto popular y hagamos que la designación sea sobre la base de criterios de meritocracia, ¿no? Diferente, donde, que permita llegar a los verdaderos magistrados a ejercer el cargo. Pero lo que sí también tengo que decir que el organismo electoral pudo haber tomado iniciativas más creativas para que la información llegara oportunamente a las iniciativas. La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, que me honro en presidir, en el mes de septiembre dirigió una nota al Tribunal Supremo Electoral sugiriendo que modifiquen su reglamento interno que reglamenta la elaboración de la papeleta, pidiendo que, como eso no es un tema legal ni es constitucional, modifiquen, tienen competencia, y que en la papeleta de voto, en la casilla de cada candidato, además de la fotografía del nombre, coloquen el puntaje obtenido en las pruebas, además el grado académico que tiene el candidato. Dos informaciones que pueden orientar. Después de 2 meses, hace una semana atrás, nos han notificado con la respuesta que rechazan nuestra solicitud, argumentando que ese es un tema constitucional, legal. Entonces, ¿cómo no ser crítico con el organismo electoral? Cuando se tiene voluntad y una genuina convicción democrática, uno puede ser creativo para encontrar mecanismos que permita llegar más masivamente a los electores con la información. Lamentablemente no sucedió. Todo esto tiene que llevarnos a una conclusión final, que en el siguiente periodo constitucional, el siguiente gobernante tiene que anotar en su propuesta el restablecer la institucionalidad democrática, el garantizar la plena vigencia del Estado Constitucional de Derecho y la seguridad jurídica, que es básico para la inversión, y que eso supone introducir modificaciones profundas al sistema judicial y la primera modificación es cambiar el sistema de selección y designación de magistrados, de jueces de instancia, de jueces de apelación, que se llaman vocales de tribunales departamentales. Entonces, esta tiene que estar en la agenda tanto del debate electoral como ya en la agenda de gobierno del próximo gobernante, porque un Estado que no garantiza seguridad jurídica no recibe inversión privada. Y si no hay inversión privada, el resultado es la crisis económica que tenemos. Entonces, son las lecciones que debemos aprender, tanto de las dos experiencias anteriores como de esta última. Perfecto, doctor. Agradecidos con la entrevista. Le invitamos a que se despida, pues, de los que nos siguen y va a ser hasta una próxima oportunidad que va a ser muy pronto, doctor. Bueno, yo soy el agradecido. Pues bueno, el domingo tenemos una fiesta democrática, procuremos celebrarla dentro de los cánones de la democracia, cumpliendo con nuestra obligación en el marco de la absoluta libertad que nos reconoce la Constitución a cada uno de nosotros. Hasta una próxima ocasión, querida Tatiana, y muy buenos días. Permiso.